Así que muy buenos días para todos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el 12. Catalina, por favor, adelante. Bien, no entiendo. ¿No se oye? No. No sé yo, Catalina, ¿ibas a leer? Pastor Leo. Bueno, adelante, léalo, por favor. Mateo 5, 10. Ay, espera que te acabas, me pagan. Bienaventurados no, 10. Perdón, pastor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insultan y persigan y digan de vosotros todo mal por causa, ¿qué? Por causa mintiendo, que esta Biblia es más rara. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén, amén. Es maravillosa la lectura de esta mañana. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Aquí, mis hermanas, el Señor está hablando de una maravillosa bienaventuranza que quizás para nosotros es la más complicada, la más difícil, la que menos nos conviene, pero es la realidad. Es necesario que estemos dispuestos a sufrir por Cristo Jesús. El Señor lo ha dispuesto así y es un Dios sincero. El Señor Jesucristo nunca le mintió a nadie, siempre le dijo la verdad. Y aquí nos habla con toda sinceridad, diciéndonos que seremos insultados, seremos perseguidos, tendremos graves problemas por seguir a Cristo Jesús. Como quien dice, nos está diciendo que Él no vino a hacernos la vida fácil a ninguno de los cristianos. Cristo vino a ser hombres y mujeres grandes en este mundo. No vino a que nuestra vida fuese color de rosa. Nuestra vida puede ser la más sufrida, inclusive tu vida puede ser más sufrida que aquella gente que reniega de Dios, que no exalta a Dios, que lo niega, que son incrédulos totalmente, inclusive aquellos que maldicen a Dios, que hacen blasfemias en contra de Dios, que viven una vida de deslealtad contra Dios, y esa gente puede vivir mejor que tú y yo juntos. ¿Por qué? Porque en este mundo el que reina es el imperio del mal. Las tinieblas gobiernan este mundo. El mundo cristiano lo gobierna Cristo, que está en tu corazón y en el mío. Pero nosotros somos la gran minoría del mundo. La gran minoría. La gran mayoría está con Satanás. Entonces este mundo está gobernado por Satanás. Y el que está del lado de Satanás, Satanás no le hace daño, no lo molesta, no le hace una vida imposible. Por el contrario, lo deja que viva y que viva lo mejor que pueda. La maldad que Satanás hace a través de sus ángeles
y él mismo se la hace es a sus enemigos. Y nosotros le hemos declarado la guerra al enemigo de Cristo al hacernos amigos de Jesús. Al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y vivirlo y predicarlo y tratar de vivir cada día como Él quiere que vivamos, eso ya es la peor ofensa para Satanás. Y no solamente para él. Para aquellos que siguen a Satanás, también son nuestros enemigos potenciales. Es decir, el mundo no cristiano, la persona no cristiana, sin tú darte cuenta y sin tú hacerle daño, tú ya eres su enemiga o su enemigo. No se extrañe con su vecina, no se extrañe con su familiar cuando usted se da cuenta que le critica, que te juzga, que habla mal de ti, no te extrañes. Ahora, la bienaventuranza tiene una repetición que me parece importante mencionárselas. Y la repetición es: bienaventurados los que sufren persecución, gozaos y alegraos. Pero dice, bienaventurados los que sufren persecución por mi causa. Es decir, el Señor está queriendo decir que en este mundo hay dos razones para sufrir. Una, sufrir por la causa de Cristo, y otra, sufrir por malhechores. Cuando la persona roba, miente, adultera, fornica, es una persona que va a tener problemas porque el hogar se le daña porque está fornicando o adulterando. Del empleo lo echan porque está robando, roba tiempo o roba materiales o roba dinero, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de sufrimiento, pero ese sufrimiento no es el que está contemplado en la palabra de Dios. El que está contemplado aquí es cuando usted sufre por ser un cristiano. Cuando en la época de Jesús, una persona cuando aceptaba a Cristo, en primer lugar tenía problemas con su trabajo. Porque es que se desenvolvía en un mundo muy pagano. La primera tentación de una persona era tener dificultades con la idolatría, porque en la antigua Roma o en la Roma de los tiempos bíblicos, por ejemplo, usted era un sastre, se ganaba la vida con una máquina de coser y llegaban para que le hiciera un vestido a la diosa Serapis. ¿Y usted cómo se le iba a hacer un vestido para la diosa Serapis? Usted no estaría de acuerdo en hacerle ese vestido. Usted ya es un cristiano, entonces no podía hacerle. El trabajo se volvía una dificultad porque el mundo giraba en torno a la adoración de dioses. Y ahí entonces ya había un problema contigo. Hoy en día no es distinto. Hoy en día también ocurre lo mismo. Hoy en día, cuando citamos a Cristo, el primer problema que tenemos es el trabajo. Porque ocurren situaciones, por ejemplo, la del Santo Sábado. Es una de las situaciones complicadas porque ninguna empresa nos da el trabajo. Todo el sábado, toda empresa dice, no, usted aquí tiene que trabajar el sábado. Pero es que yo no trabajo los sábados porque yo soy adventista del séptimo día. Y le van a decir, vaya, dígale al pastor que le dé permiso, que trabajar no es malo. O le van a decir como le dijeron a un hermano, no, eso, hoy en día el sábado es un día de trabajo, hay que trabajarlo, y acuérdese que la Biblia dice que usted puede ir a sacar la ovejita, si se le cae en un hueco, usted puede ir a sacar la ovejita del hueco y no es pecado, no es problema. Así le dijeron a un hermano y estuvo trabajando más de 40 años el Santo Sábado porque recibió un consejo totalmente equivocado. Le dijeron que el trabajo no era malo, que si no había otra manera, que tocaba trabajar el sábado, que eso no era pecado, que trabajara. Y el hermano trabajó 40 años el Santo Sábado. Ese no es el plan de Dios. Usted y yo no nos podemos adaptar a este mundo. No, nos adaptamos a Cristo. Y después de que estemos adaptados a Cristo, lo que venga, que venga. Si no hay trabajo, no hay trabajo. ¿Y de qué vamos a vivir? Es la pregunta más lógica. Y la respuesta también es la más lógica. Pues un cristiano, ¿de qué vive? Jesucristo lo afirmó. No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tendremos que aprender a vivir por fe. Y vivimos hasta que Dios quiera. Y si vamos a morirnos de hambre, pues nos morimos de hambre. ¿Cuál es el problema? No debería ser ninguno. El que pierda la vida por este mundo no la va a hallar, pero el que pierda la vida por causa de Cristo, Él prometió, la hallará de nuevo. Y ya no una vida triste y miserable como esta, una vida llena de gloria, de triunfo, de victoria, de paz, de gozo, de felicidad, de contentamiento en la patria celestial. Cuando un cristiano en la época de Cristo lo aceptaba, perdía su vida social, porque todas las celebraciones que se celebraban en esa época era en torno a los dioses paganos. Esa era las fiestas, todo era, inclusive una comida. A usted lo invitaban a comer y antes de comer libaban la comida. ¿Qué era libar? Derramaban una copa de vino encima de la carne que estuviesen comiendo y decían, en honor a la diosa Ceramis, en honor a Baal, y derramaban. Entonces ya el que comía de esa carne era una carne sacrificada a los ídolos, era una carne dedicada a ese Dios, y como la gente creía en él, pues la comían muy contentos. Pero imagínese usted como un cristiano, ¿cómo iba a aceptar usted otro Dios por encima del de Cristo? Entonces ya no, qué pena, yo me retiro, ya no como, muchas gracias, permiso, perdonen, pero no puedo hacerle, yo soy un cristiano y no puedo aceptar otro Dios por encima de Cristo Jesús. Era como lo que nosotros hacemos hoy en día. Antes de comer, oramos. Pero claro, oramos por las comidas que Dios ha aceptado en la palabra del Señor. Usted no puede servirse un marrano y una lechona, por ejemplo, y esa lechona orarla para que Dios la bendiga. Dios no puede bendecir lo que ya maldijo. Allí está incluido el cerdo, y el cerdo es un animal inmundo. Y Dios no va a volver un animal inmundo porque usted haga una oración. Ya Él lo hizo inmundo. No podemos bendecir lo que Dios ya maldijo. Así que esa comida no entra, pero sí puede bendecir una comida que tenga carne de res o tenga pescado, que tenga escamas, porque el Señor ha permitido esa comida. Y si es una comida vegetariana, pues con mayor razón Dios la va a bendecir, que es el consejo de hoy en día, volvernos vegetarianos, dejar las carnes rojas y si se puede las carnes blancas también, y más bien irnos por el lado de las frutas y verduras, que es el plan del Señor para el día de hoy. Esto ocurría en esa época y ocurría en el tiempo de hoy. Lo peor de todo, y también ocurre hoy, pero con menos frecuencia. Hoy perdemos la vida social, obviamente, porque usted va a una fiesta y en una fiesta lo que hay es trago y baile. Y si usted va a una fiesta y no toma y no baila, entonces ¿a qué va? Si vamos a ir a una fiesta para no tomar, no bailar, todo no, entonces no vaya, parece que está en el lugar equivocado. Recomendamos que como tenemos compromisos sociales de amigos, de familiares que no son cristianos, inviten a la fiesta, un cumpleaños, un quinceañero. ¿Cuál es la opción? Vaya antes que comience la fiesta, lleve el regalo, felicite a sus sobrinas, felicite a su prima en su cumpleaños, su aniversario, lo que sea, y devuélvase. Ya cumplió la parte social, quedó bien con la persona y listo. O vaya al otro día, lleve su regalo, lleve al otro día y felicítelos y discúlpese por no haber ido el día que es, porque usted es un cristiano y no toma y no baila, entonces lo que vas a estorbar allá. Ese no es el lugar para un cristiano. En la época de Cristo, cuando se aceptaba a Jesús, había una división en la familia porque por lo general lo aceptaba la esposa y el esposo no, pero el esposo era el que mandaba en la casa. Así que ya ahora decía, vamos a la fiesta, y ella tenía que ir, y si no iba, habían problemas. Y ahora, como era una cristiana, pues no iba a ir. Así que ya comenzaba a dividirse la familia. Y por eso Cristo dijo, el que no ame
no me ame más a mí que a hermanos, esposa o esposo, tierras, fincas, familiares, no es digno de mí. Es decir, no puede estar conmigo, porque cuando está conmigo le toca decidir entre su hijo y usted, entre su padre y yo, decidir entre la familia y yo. Y claro, si usted es un cristiano, escoge a Jesús. Si usted es leal a Cristo, escogería a Cristo antes que a sus hijos. Así que si sus hijos le dicen, no, mamá, ya no hay cabida para usted aquí en esta casa, usted se volvió cristiana, ya usted molesta mucho, tiene que irse. Ah, bueno, me voy, pero seré cristiana hasta el último día de mi vida. Hay que escoger entre Cristo y la familia, entre Cristo y las riquezas, entre Cristo y una pareja. Porque a veces lastimosamente, y ocurre hoy en día, a veces la pareja no permite que uno sea cristiano. Vamos a suponer una pareja que vive en unión libre. Necesitamos que la pareja no acepte a Cristo, no lo podemos obligar, no lo acepte, pero permita que su pareja lo acepte y para ello debe casarse con ella. Para que ella o él puedan aceptar a Cristo, deben estar casaditos. Si no, entonces le toca a la persona que va a aceptar a Cristo decidir entre su pareja y Cristo. ¿Cuál de los dos va a escoger? El que le convenga más, el que sea más importante, al que ame más, ella o él lo escogerá. Esa división siempre la ha habido y en los tiempos de Cristo también lo había. Ahora, en la época de Cristo, ser un cristiano significaba estar dispuesto al sufrimiento, pero sufrimiento total, no era cualquier cosa. Miren ustedes, en la época de Nerón, cuando Nerón fue el emperador, Nerón era tan malo que a los cristianos que se declaraban en contra de él, porque obviamente el cristiano en la época del Imperio Romano le tocaba declararse en contra del emperador, porque los emperadores llegaron a volverse dioses ante la comunidad y para ellos mantener fiel a un vasto imperio romano que era toda Europa, por ejemplo, parte de Asia, parte de África. Era el imperio más grande del mundo, el más poderoso, y cada vez ensanchaba, corría sus límites y sus fronteras más allá de donde estaban. Pues se inventaron el culto al César, de tal manera que llegaban las siluetas del César por toda parte y lo colocaban, las estatuas de ellos, y la gente tenía que en cierta hora del día rendirle un honor, o habían días especiales del culto al César y había que decir, César es mi señor, y mi señor significa mi amo, mi Dios, es una divinidad. Y cuando aquella persona aceptaba a Cristo, no podía aceptar a un César encima de Cristo. Jesucristo afirmó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César se le da el tributo, se le dan los impuestos. A mí me dan los diezmos, pero me dan adoración y respeto. Estoy por encima del César. Mi reino no es de este mundo, es un reino del cielo. Por lo tanto, mi reino está por encima del reino del César, que es un reino terrenal. El reino del César es temporal, yo soy eterno, yo estoy por encima. Así que se declaraba el cristiano enemigo del César, no porque quisiera ser su enemigo, sino porque su creencia ya no se lo permitía. Cuando un cristiano entonces no iba a un culto a la divinidad terrenal del César, era juzgado y era condenado a muerte. De tal manera que Nerón, por ejemplo, vestía a los cristianos con pieles de animales, de oveja, por ejemplo, y lo soltaba para que un león se lo comiera y el león lo despedazaba. Y eso tenía que sufrirlo un cristiano leal al Señor. Muchas veces los pintaban con brea y con betún y los prendían y alumbraba todo su casa espléndida, la alumbraba con antorchas humanas. Y eso estaba sometido a cualquier cristiano, estaría sometido. Lo subían al potro, una mesa y unas máquinas para
estirarlo de las 4 extremidades, y lo estiraban tanto hasta que le arrancaban las manos y los pies. Quemaban garfios, cogían garfios metálicos, los metían al fuego y al rojo vivo, y luego con eso despellejaban la piel de los cristianos. Los tomaban y los colocaban en una parrilla y los asaban vivos, y luego les echaban agua fría para que duraran más vivos. Eso era algo terrible, y estaban sometidos los cristianos a esa persecución tan horrible. Y uno pregunta, ¿y por qué los perseguían tanto? Habían levantado grandes calumnias en contra de los cristianos. Decían, por ejemplo, que los cristianos eran caníbales, porque al participar de la cena del Señor, el Señor Jesucristo nos dijo: coman mi carne y beban mi sangre. Y de allí sacaron la calumnia de que los cristianos eran caníbales, y que cuando tomaban vino, lo que tomaban eran sangre de niños inocentes que habían sacrificado. Totalmente mentiroso. Ya Cristo lo había dicho: bienaventurados si por causa mía son perseguidos, colocándoles encima de ustedes toda clase de mentiras, toda clase de calumnias. Los calumniaban diciéndole que ellos hacían prácticas inmorales, que en sus reuniones hacían orgías, y hoy en día no es distinto. Hay gente que ha preguntado, ¿y todavía los pastores se acuestan con las hermanas antes de casarse? Existe la tonta teoría de que los pastores primero están con la chica que se va a casar, y luego el joven es el que se va de luna de miel, pero el pastor ya se la ha logrado. Qué calumnia, qué tristeza, qué inmoralidad. A uno le da es pesar que la gente piense que porque estamos en la iglesia podemos ser tan tontos, podemos ser tan bobos. Eso no existe, pero la gente lo cree. Habían dicho que los cristianos eran incendiarios. Cuando Nerón incendió a Roma, le echó la culpa a los cristianos. Dijo que habían sido los cristianos, y eso le costó la muerte a Pedro, que representó al cristianismo y fue crucificado con la cabeza hacia abajo en el año más o menos 64. Decían, nos acusaban de deshacer los vínculos familiares, y esto sí no era calumnia, esto era verdad, pero por causa de la justicia. Claro, al aceptar a Cristo, necesitamos que los que estén a nuestro alrededor lo acepten también, y si no, nos toca apartarnos de esas personas. Hoy en día hablaba con un judío y me decía, si nosotros aceptamos a Cristo, al Mesías que ya vino, somos desvinculados de la raza judía, ya nunca más seremos judíos. Nos quitan la herencia de nuestra familia, nos quitan el apellido, niegan nuestra genealogía, y nunca más seremos judíos. Por lo tanto, me decía él, no hay judíos mesiánicos, porque el que cree en Cristo, el que cree en el Mesías, deja de ser judío. Lo que hay es personas que creen en Cristo, pero no judíos. El judío cree en Cristo o se retira del judaísmo. No puede ser más un judío. Es decir, los excomulgan, los prácticamente quedan proscritos, amenazados totalmente. Políticamente eran enemigos del César. Imagínense ustedes un imperio tan grande como Roma, tan poderoso, y uno declararse enemigo del César, como que le iba a ir muy bien. Claro que le iba mal, y a todo esto estaba sometido un cristiano que no permitiría que el César estuviese por encima de Cristo. Hoy en día la persecución no es tan dramática, tan cruel. Sin embargo, tenemos que sufrir mucho a causa del Santo Sábado, de los 10 mandamientos, a causa de las comidas. Se nos levanta todo tipo de calumnias y tenemos que aceptarlo. Una de las historias más famosas es la famosa historia de Policarpo. Vivió 86 años siéndole fiel a Cristo, y la última oración frente al patíbulo fue: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu muy amado y siempre bendito Hijo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento.
Te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y de esta hora de morir por ti. Se le había concedido a él la oportunidad suprema de demostrar su lealtad a Jesucristo, y esa fue la oración que él hizo a los 86 años antes de ser sacrificado en el nombre de Jesús. Realmente para ellos les tocaba sufrir persecución gravemente. A nosotros hoy no tanto. En aquella época ser un cristiano era ser un cobarde, era seguir a un fracasado que terminó colgado en una cruz. Hoy en día ser un cristiano es una persona de respeto. Cuando voy en el carro, por ejemplo, y me para la policía y ve la Biblia y ve que soy cristiano, me pregunta, y yo le digo, soy pastor de la iglesia adventista. Ah, ya, qué bueno. Y tenga los papeles, váyase. Es decir, saben que uno anda en una misión espiritual, sabe que no está planeando hacerle daño a nadie. Hoy en día es una excelente credencial presentarnos como cristianos, siempre y cuando, por supuesto, seamos leales a nuestro Padre y vivamos honradamente delante de Él. Cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo, estamos dando un testimonio público, porque no hay un mayor testimonio que cuando sufrimos por Cristo. Les coloco un ejemplo. ¿Cuánto hace que los jóvenes hebreos entraron al horno de fuego por no inclinarse ante una estatua? Algunos de sus compañeros, la mayoría, todos se inclinaron ante la estatua y argumentaron, no, yo me inclino ante la estatua, pero yo cierro los ojos y estoy orando al verdadero Dios. Eso es acomodarse, eso es mentira. Un sacrificio así el Señor no lo acepta. Cuando nos digan que adoremos al domingo y no al sábado, no podremos inclinar nuestra cabeza y decir mentalmente, Señor, el santo sábado es el día de guarda, pero aquí estoy inclinado para que no me maten. No, ese día tendremos que decir, no nos vamos a inclinar y no vamos a adorar nunca un domingo, al igual que estos jóvenes hebreos nunca adoraron la estatua. Y ellos, solamente 3, estuvieron dispuestos a morir por lealtad a Cristo, lealtad a Dios, y lo hicieron. Ellos murieron. Cuando entraron, ellos ya murieron. Lo que pasa es que el Señor los resucitó. El Señor quiso resucitarles, porque ¿quién sale de un horno calentado 7 veces más de lo normal vivo? Nadie, ningún ser humano saldría vivo. Ellos, antes de entrar, ya estaban muertos porque estuvieron dispuestos a morir y sabían que iban a morir. Sabían que el César no se iba a contentar con menos, el emperador no se iba a contentar con menos, ni les iba a perdonar la vida. Nabucodonosor era respetado y tenía que hacerse respetar porque eran los únicos que estaban rompiendo esa lealtad que todo el imperio le estaba brindando. Así que tenía que matarlos por obligación. Ellos lo entendían y lo sabían y sabían que iban a morir, pero estuvieron dispuestos. Estaban jóvenes, tenían toda una vida por delante. Quizás ni siquiera se habían casado, ni siquiera habían tenido hijos. Todos sus sueños allí terminarían, pero estaban seguros que el Señor en el cielo les daría una vida más excelente. Estaban dispuestos a morir y murieron, solo que el Señor los resucitó. ¿Y en cuántas partes se ha predicado de los 3 jóvenes hebreos que no se arrodillaron ante la estatua? Yo creo que en la matemática humana no cabe cuántas veces se habrá mencionado y se habrá predicado acerca de los jóvenes hebreos. Cuando tú sufres por Cristo, cuando es por Él y por su amor y misericordia, el mundo entero lo va a saber. Y el mundo entero se va a dar cuenta que el único Dios verdadero es el Dios creador del universo, el Dios del Santo Sábado, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy en día,
Los judíos creen en el Antiguo Testamento y no creen en el Nuevo. Nuestros hermanos evangélicos creen en el Nuevo Testamento, pero no creen al Antiguo Testamento. No creen en el Santo Sábado porque viene del Antiguo Testamento. Pero en el diezmo sí creen, y el diezmo no está en el Nuevo. El diezmo, la orden del diezmo está en el Antiguo. La orden del sábado está en el Antiguo. En el Nuevo solamente se confirma. Así que ellos toman lo que les conviene del Antiguo, como es el diezmo, eso sí lo toman. Y el sábado que no les conviene, entonces no lo toman. Así que vuelven la Biblia a un supermercado en donde uno puede ir y tomar lo que le gusta, y lo que no le gusta no lo toma. Las promesas de Abraham para ser salvos, justificados por la fe. Esa promesa si la toman nuestros hermanos evangélicos, aceptan y predican ser justificados por la fe, así como fue justificado Abraham. Pero es que Abraham está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. La justificación por la fe está en el Antiguo, en el Nuevo se confirma, se interpreta de nuevo a través del apóstol Pablo, pero nació en el Nuevo Testamento, en Génesis 15, Génesis 12, cuando el Señor Jesucristo invita a Abraham a que crea en él, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. De tal manera, mis hermanos queridos, que no podemos adaptar el Antiguo Testamento a nuestra vida y solamente sacar las promesas y sacar las bendiciones y los diezmos y aplicarlos al Nuevo. No. La Iglesia Adventista cree tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Creemos en ambos testamentos porque ambos son la palabra de Dios. Y aquellos que solamente creen en el Nuevo se contradicen, porque el apóstol Pablo en Timoteo le está diciendo a su hijo espiritual que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Y cuando el apóstol Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios, la única escritura que existía era el Antiguo Testamento. De Génesis hasta Malaquías, el Nuevo Testamento no existía. Ni siquiera Pablo sabía que sus cartas se iban a volver palabra de Dios. Él escribió cartas solamente y las mandaba a iglesias o a sus hijos espirituales. Él nunca supo. Sabrá en el cielo que sus cartas se volvieron la palabra de Dios. Entraron al canon bíblico y formaron el Nuevo Testamento. Él no se dio cuenta de eso. Él no sabía. Cuando se refirió a la escritura, se refería era al Antiguo Testamento. Y aún así, nuestros hermanos evangélicos no comprenden estas profundas y grandes verdades, pero algún día el Espíritu Santo les llevará a la plenitud de la verdad. Ya no es trabajo nuestro, ya es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es convencer a aquellos que no han creído en Cristo. La novedad es Cristo y para ellos la novedad ya pasó porque creen en Cristo. Así que es una situación que el Señor resolverá y la resolverá con ellos. Nosotros cumplimos con entender y comprender que la palabra de Dios es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y creemos en toda la Biblia porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. De ahí entonces que aceptamos ambos testamentos y nuestro conocimiento es total y completo y debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo para ser, dijo él, gozaos y alegraos. Cuando os vituperen y nos persiguen, alégranse. La palabra gozaos o alegraos en hebreo significa literalmente dar un salto de felicidad. Yo no sé cuándo usted ha estado tan contento que usted ha brincado de la felicidad, que usted ha pegado un salto de la emoción, o quizás no un salto físico, porque quizás no pueda hacerlo, pero ha pegado un salto, su corazón le ha reaccionado ante el gozo y la felicidad. Bueno, el Señor dice que nos gocemos y nos alegremos de sufrir en este mundo, porque el que sufre está participando con Cristo del sufrimiento. Y si participamos del sufrimiento, participaremos también de la gloria, del júbilo, de la eterna redención que Él nos dará en el otro mundo. Si Cristo por sufrir aquí por nosotros fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, nosotros también seremos resucitados y también estaremos sentados en esa mesa maravillosa, atendidos por Cristo Jesús en la Canaán celestial. Esa es la promesa. Esa es
la gran bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros.